Habrá una conferencia magistral de derechos humanos y libertades. ¿Ha sido preparado para este día lunes? Hay ponentes como Andrés Terán Parral, la doctora María Paula Romo, talentosa ministra del Interior ecuatoriana, por derechos humanos y minorías, la doctora María Cristina Cronfle, Mae Montaño, Lourdes Tibán, Patricia Ochoa, Raúl Arias. Y claro, a las 5:45 de la tarde estará el señor doctor José Miguel Vivanco, que nos honra con su presencia y compañía esta mañana en la capital de la República del Ecuador, y a quienes saludamos con muchísimo orgullo latinoamericano. Muy buenos días, secretario. ¿Qué piensa usted proyectar como preocupación y balance de derechos humanos en el continente y en el planeta? ¿Cómo le ha ido a usted en su trabajo? Sería importante averiguarle. Muy bien, Gonzalo. Un placer estar contigo. Gracias. Un agrado estar aquí en Quito. Tengo un gran cariño por Ecuador. Durante mucho tiempo no pude venir a Ecuador mientras gobernó Rafael Correa. Pero la situación hoy día que se vive en el país es muy distinta, al punto que decidí celebrar el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos con ustedes aquí en Qué Quito. privilegio, secretario. Y lo digo porque me parece que, a pesar de todas las opiniones que puedan existir, yo creo que los ecuatorianos deben, y me parece que la gran mayoría lo hace, valorar el clima de libertad que se vive hoy día en Ecuador. Ecuador durante largos años sufrió censura, acoso, represión por parte del régimen de Rafael Correa. Pero hoy día, a lo menos respecto de lo que es el ejercicio de las libertades públicas y los derechos fundamentales, es otra cosa, es otro ambiente, es otro mundo. Y se están haciendo los proyectos de ley, y ojalá el Congreso los apruebe pronto, que permita consolidar y fortalecer la protección de las libertades públicas, especialmente la libertad de expresión, que es la madre de todas las libertades. Sin libertad de expresión es muy difícil vivir en un régimen democrático. De hecho, Gonzalo, te comento que la libertad de expresión es, yo te diría que, un excelente termómetro para medir el grado de libertad, digamos, el desarrollo democrático de una sociedad. Y una de las libertades más sensibles, más precarias, que usualmente los dictadores o los autócratas, los caudillos, y inicialmente escogen como su blanco de ataque, es precisamente el periodismo independiente. Es la libertad de prensa, la libertad de expresión. Por eso es que yo creo que uno de los aspectos que espero mencionar durante esta conferencia el día de hoy en la Universidad Andina va a ser precisamente el de la valoración de lo que representa la libertad de expresión como la cuna de las libertades y como la madre, te diría yo, de todas las libertades públicas. ¿Será una vacuna para próximas contiendas que puedan aproximarse? Porque los que se apoderaron del guión de Fidel Castro están tratando de retomar posiciones en todo el continente. ¿Usted cree, doctor José Miguel Vivanco, que lo van a lograr porque hay pueblos que se prestan para una engañifa número 2 en este continente tan de mala fortuna en los últimos años? Mira, Gonzalo, el riesgo, el peligro en nuestra región de elegir caudillos, porque ya no, estos regímenes autoritarios no llegan al poder como lo hacían antes, que es sobre la base de la fuerza
de las bayonetas, de los rifles, de las armas. De la fuerza. De la fuerza, como lo hacían conjuntas militares, como las que sufrimos en gran parte de América del Sur. Un ejemplo de esto, obviamente, es Pinochet en Chile, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya no, hasta ahora, felizmente, no tenemos experiencia, es decir, hace ya varios años que hemos logrado mantener unas reglas del juego democráticas, salvo en Cuba, donde gobierna una dictadura militar desde hace ya varias décadas. Pero lo que ocurre en nuestra región es que democráticamente se hacen elegir caudillos populistas que prometen el paraíso en la tierra y que sobre la base de los escándalos en materia de corrupción que existen, que no hay que minimizarlos, esos son reales, escándalos que se producen en términos de abusos de poder o porque la economía anda mal o porque la inseguridad y la criminalidad sube, ellos se hacen elegir con una promesa, con una agenda de personalista, por supuesto, fundamentalista, que se basa en que si tú me eliges, yo te resuelvo todos estos problemas, ¿no? Pero después empezamos con la reelección y empiezan a acumular poder. Y cuando los medios les critican, se van contra los medios. Cuando un juez sostiene que han incurrido en abuso de poder, entonces hay que modificar al Poder Judicial y tratar de subordinarlo. Esa ha sido la experiencia lamentable que se vivió durante ya largos años, superado felizmente durante el gobierno de Rafael Correa. Pero esa es la experiencia de Chávez y de Maduro en Venezuela. Eso es lo que representa Ortega en Nicaragua. Y ojo, Gonzalo, eso también es muy probable que sea lo que vaya a representar Bolsonaro en Brasil. Ojo con Bolsonaro, porque si bien es un hombre que representa una línea ideológica de derecha, y yo te diría de extrema derecha, en la práctica también estamos frente a un líder populista similar, de un corte ideológico distinto al de Andrés Manuel López Obrador en México, ¿no? Que es otro que populista, ¿me entiendes? Es un pronóstico reservado. Así es, pero tú tienes una situación hoy día en América Latina donde los principales países, los países continentes, como son México y Brasil, con un enorme poder regional, están gobernados México por un populista de izquierda y Brasil a partir del 1 de enero por un populista de derecha. Y yo te diría que ese quizás es el principal peligroso. Mira, los dos son casos serios que hay que estar muy atentos y hay que estar, digamos, vigilando y ojalá apoyando a las instituciones democráticas. Porque la capacidad de daño que pueden tener dependerá de la fuerza con que cuenten los medios de comunicación independientes en esos dos países, y yo te diría, y además el Poder Judicial, para defender las libertades públicas y los derechos básicos. Por ejemplo, Bolsonaro ha dicho que si él llega al poder, él espera que la policía mate a los delincuentes, ¿no? Porque ya es hora que los policías tengan licencia para matar. Él ha dicho, por ejemplo, que el peor error de la dictadura militar brasileña fue haber torturado y no haber matado a los que en esas épocas eran las víctimas de la represión de la dictadura. Es decir, los comentarios de campaña, las promesas de campaña, los anuncios de Bolsonaro son, yo creo que quizás lo más extremo que hemos escuchado en la historia democrática de América Latina. Yo creo que es primera vez que en América Latina se elige democráticamente y por una mayoría significativa de electores a un personaje que tiene un discurso antiderechos humanos, antilibertades públicas. Ya está calificando Bolsonaro al principal medio de comunicación de Brasil, que es Folha de São Paulo, que es un periódico de gran prestigio, yo te diría, el Washington Post de Brasil, lo está calificando, ¿sabes cómo lo llama? Fake news. La misma muletilla
de Trump, ¿no? En los Estados Unidos para agredir a CNN y a todos los medios que publican o que comentan o que critican al gobierno de Trump. Él los llama fake news, es decir, noticias falsas, son manipuladores, mienten, cuando en realidad el que miente en el caso de Estados Unidos es Trump. Y Bolsonaro está replicando, copiando las mismas técnicas. Entonces, yo creo que tú me preguntabas, Gonzalo. La derecha latinoamericana, la derecha en América, viene con reparos a reconstituirse, atacando a una izquierda corrompida, corrupta, a una izquierda ambiciosa, extremadamente indelicada con la propiedad pública y la propiedad privada, y con líderes que no han sabido responder a las circunstancias. Todos estos liderazgos en América Latina no han podido ser reprimidos o ser orientados a sus cabales, digamos. El tema para mí fundamental es que la izquierda se ha quedado sin líderes en la cual la sociedad latinoamericana confíe. Y entonces, por una etapa, se va a ver una derechización de los populismos en América Latina o algo por el estilo, por la falta de una mano vigorosa de parte de la Organización de Estados Americanos, que se ha encerrado en Washington. Y también ustedes, que no han logrado batallar abiertamente por los derechos humanos en el continente. Hoy vamos a tener dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda enfrentadas en el concierto de una región complicadísima en los próximos años. Yo espero que no, Gonzalo. Yo espero que... ¿Cuál es el mensaje o la valoración que usted hace del futuro en América Latina? Yo creo que además, Gonzalo, hay que distinguir. Hay gobiernos de derecha, pero los gobiernos de derecha que están hoy día en América Latina, por ejemplo en Argentina, Macri, no es un populista. Es que lo de Bolsonaro es una cosa muy particular. Bolsonaro, hay candidatos de derecha en Brasil que intentaron competir en las elecciones, Aécio Neves, el mismo, en fin, hay varios ejemplos de líderes que participaron pero que fueron derrotados. El caso de Bolsonaro es un caso único. Piñera en Chile es un líder de derecha, pero no es populista. Sí. ¿No? Pedro Pablo Kuczynski, mientras gobernó en Perú, también era de derecha, insisto, no es un líder populista, ¿no? El fenómeno de Bolsonaro es primera vez que vemos un caso extremo de este estilo. El fenómeno de Andrés Manuel López Obrador en México efectivamente coincide con una posición de un líder de izquierda populista, que lo ha prometido todo, y ha ganado con un apoyo, digamos, hoy día tiene mayorías en la Cámara, en el Senado. Lo que representa Andrés Manuel López Obrador en México es un tsunami, desde el punto de vista de apoyo democrático, apoyo electoral. Pero, mira, ya está gobernando. Yo puse un tuit ayer criticándole porque su gobierno y el Congreso aprobó una ley para reducir los salarios. Este es un ejemplo. Sí. Reducir los salarios públicos. Así es. ¿En beneficio? Él dice que él se recorta, claro, el salario, y por lo tanto todos los altos funcionarios deben recortarse en la misma proporción. Un recorte del 40 o 50%, una cosa realmente muy fuerte. Él presenta esta ley, va al control judicial de la Suprema Corte, y ayer la Suprema Corte suspende la aplicación de la ley porque en principio considera que hay problemas con la Constitución. Es decir, podría haber una cuestión constitucional. ¿Sabes cuál es el comentario de Andrés Manuel López Obrador? Dice así, casi literal: lamento que la Corte Suprema no entienda que se están viviendo días, una realidad muy distinta hoy día en México. Y mi comentario es, presidente López Obrador, usted ha sido elegido con una mayoría abrumadora.
pero eso no significa que se acaba la separación de poderes en México. Es decir, si a usted no le gusta lo que dice la Suprema Corte, está muy bien, pero no puede insinuar que la Suprema Corte no entiende la nueva realidad de México. Es decir, porque se ha elegido a un presidente con una mayoría abrumadora, ¿se acaba la separación de poderes en México? Ahí están los riesgos. Entonces, lo que hay que defender es la institucionalidad democrática. Por eso, Gonzalo, es muy importante que acá, en Ecuador, se avance con la mayor rapidez a consolidar y a fortalecer la institucionalidad democrática, porque los vaivenes políticos, las oscilaciones políticas en nuestra región son frecuentes. Pasamos de un extremo a otro extremo. Y es importante que si hay un cambio ideológico en lo que es la mayoría del país, en el futuro, ese nuevo gobernante se enfrente a un país que cuenta con instituciones fuertes. Hay celos ideológicos en el caso ecuatoriano y ojalá usted nos pueda ejercitar un consejo social a la sociedad ecuatoriana, especialmente a los más pobres, a los más vulnerables intelectualmente, no por capacidad, sino por educación, y porque se prestan a asimilar discursos engañosos y promesas que subsisten sin beneficio de inventario. Entonces, el caso ecuatoriano podría ser para instituciones como la de ustedes un escenario pródigo en experiencias malas y experiencias buenas para prepararnos al resto de naciones a no cumplir con este mismo itinerario que nosotros estamos anunciando con el retorno del populismo correísta a nuestro país por decisión mayoritaria y porque han graficado una lucha actores de la misma esencia ideológica que no nos convencen del todo. Entonces, la democracia está en riesgo en Ecuador más que nunca ahora. Mira, Gonzalo, yo creo que la democracia estuvo en grave riesgo y sufrió de un cáncer durante el régimen de Rafael Correa. Y lo digo con responsabilidad porque ese régimen fue siniestro y fue un régimen que con un grado de sofisticación extrema modificó la Constitución y dictó legislación que le permitió de una manera bastante sofisticada lograr controlar a los medios a través de esta llamada Supercom, que era una especie de policía de los medios, ¿no? Donde ellos definían lo que era aceptable decir o no decir e imponer unas sanciones millonarias y si no también hasta investigaciones penales. Luego con este Consejo de la Judicatura pudieron también controlar a las altas cortes y subordinarlas al Ejecutivo. Yo creo que acá, si hay un mensaje que es central, es fundamental, y ojalá lo escuchen la mayoría en Ecuador, pero también en Chile o en Perú o en Brasil. Yo te diría que el mensaje central es el siguiente. En la contienda política democrática, que es una contienda política dura, el debate político es un debate político áspero, con descalificaciones, lamentablemente cada vez más radicalizado, más polarizado en nuestros países, ¿no? Con descalificaciones recíprocas, en fin. Bueno, pero en esa contienda política todos pueden participar, incluso los populistas de derecha, los populistas de izquierda. Esa es la esencia de la democracia. Todos aquellos que quieran participar tienen derecho a hacerlo. Pero una vez elegidos, esa elección original, Gonzalo, no les da licencia para hacer y deshacer con el pueblo al momento en que llegan al poder. También están obligados a gobernar democráticamente. Y eso es algo, yo te diría que ese es el mensaje central, que no por llegar al poder, eso te da licencia para desarmar lo que es todo el andamiaje democrático que se ha construido, ir contra los medios porque no te gustan lo que dicen e imponerles sanciones. La democracia implica
son dos pasos fundamentales. La elección democrática, que no haya fraude, que no te roben el voto, por supuesto, pero luego el gobernar democráticamente. Y para poder gobernar democráticamente, tú necesitas mecanismos de control. Pero no mecanismos de control al estilo de la Supercom, que era una policía que te vigilaba a ti, me vigilaba a mí, vigilaba a la sociedad civil, vigilaba a los indígenas, en fin, a medio mundo. Lo que necesitas es mecanismos de control autónomos, independientes, con credibilidad, con personas que tengan integridad moral, que tengan competencias para analizar un tema y que en términos independientes del que está en el poder, sea Lenín Moreno o sea el que sea, puedan controlar y fiscalizar el ejercicio del poder. Todo gobernante democrático, y más aún los autócratas, necesitan de unos parámetros claros y de unos fiscalizadores que estén ejerciendo un control ciudadano permanente. La comunicación y la justicia, atrapadas que fueran por estas revoluciones ciudadanas, tomándose el nombre de todo el pueblo ecuatoriano en nuestro caso, determinaron que la propiedad estratégica de un Estado esté en manos de ellos, apropiados de la justicia y apropiados de la comunicación, o manteniendo, digamos, en un estado en que sean susceptibles de propiciar represalias, castigos sociales a los mal enrumbados, según ellos, de cualquier época en cualquier país del continente. Eso medular, esa escuela o esa doctrina, ¿quién la instaló? Es decir, que ¿no fueron guiones de Fidel Castro que usted no quiere recordarles? Mira, es el guión típico del caudillo. Es que es muy curioso, Gonzalo. Fidel Castro o Pinochet son casos extremos. Ahí hay una dictadura donde no hay ni siquiera el menor espacio. Pero estos eran alumnos distinguidos. Alumnos, sí, alumnos. Pero lo que hacen los caudillos, los autócratas, es muy curioso cuando tú revisas la experiencia histórica. Son dos los enemigos principales de los autócratas, de los caudillos iniciales. Los medios de comunicación, el poder judicial y un tercero que también se convierte para ellos en una piedra en el zapato, que es la sociedad civil. La sociedad civil la ven como un riesgo de crítica y lo tratan como si fuera un enemigo en un campo de batalla. ¿Y por qué la sociedad civil? Porque se trata de una agrupación normalmente de ciudadanos que luchan por la defensa de intereses generales. No es un sindicato, estamos hablando de personas que se unen para luchar por el medio ambiente, o se unen para luchar por la causa de los más pobres, o para luchar para combatir una enfermedad. Que son temas que afectan a todos los ciudadanos y ellos desarrollan un conocimiento especial sobre el tema, hacen campañas públicas. Correa los combatía, pero como si fueran sus principales enemigos a la sociedad civil en Ecuador, al punto que incluso dictó un decreto que obligaba a los organismos de sociedad civil a registrarse con las autoridades nacionales, autoridades públicas de gobierno, y si esas entidades estaban desarrollando una actividad que al gobierno les parecía que no correspondía, ¿no?, los amenazaban con quitarles la personería jurídica, ¿no? Es decir, anularlos, perseguirlos. Esas son las tres fuentes de control que usualmente un líder autocrático ataca: los medios de comunicación, las cortes, los jueces y la sociedad civil. La televisión colombiana conversaba y entrevistaba al distinguido periodista
y hombre de radio y televisión venezolano, Marcel Granier. Sí. Y ayer Marcel decía lo siguiente respecto a cómo Fidel Castro intuyó de que apoderados que fueran de los medios de comunicación y apoderados que fueran de la justicia, las cosas le iban a funcionar a las mil maravillas a la estrategia totalitaria de las izquierdas. O sea, cuando uno ve que medios de comunicación, empresarios, periodistas, gente del mundo de la cultura, sí creo que lo subestimaron. Creo que pensaron que podrían manejarlo, que podrían controlarlo, y luego se dieron cuenta de que no era posible, que el único que tenía ese poder de seducción sobre Chávez era Fidel Castro. Y eso lo confesó el propio Luis Miquilena, que fue el gran mentor intelectual de Chávez en sus primeros años. ¿Qué opinión tiene, secretario, de lo que dice Granier, que insiste que Hugo Chávez aprendió de Cuba el manejo político y social, incluso las prácticas para reprimir, y que eso ha venido acusando una sobrevivencia bastante peligrosa? Son tiempos cambiantes los que estamos viviendo ahora y Human, al igual que la Organización de Estados Americanos, se demuestran más tranquilas por el ambiente que prima en la política latinoamericana. ¿Tranquilas? No. No, Gonzalo, Esto por hay que favor. dejarlo con énfasis. No, tranquilas no. Si estamos ante momentos muy difíciles, muy complejos. ¿Con pronósticos hacia dónde? Yo te diría que si me obligas a hacer un pronóstico, prefiero no hacer pronóstico, pero al hacer una proyección basada en una interpretación objetiva de los hechos, es decir, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo crees que podríamos ir en los próximos, los próximos meses, los próximos años? La tendencia. La tendencia yo creo que va mal. Vamos hacia periodos de mayores dificultades. Y sobre todo porque, imagínate tú que Brasil, que representa un mayor poder económico de todas las economías sudamericanas juntas, y el territorio de Brasil, que es más del 50% del territorio sudamericano, con una población por sobre los 200 millones, esa potencia está en manos, a partir del 1 de enero, de un gobernante que, si cumple con lo que ha prometido, veremos, ¿no? Y si intenta llevar adelante una agenda populista, probablemente vamos a tener serios conflictos y retrocesos democráticos. Ojalá que no ocurra. El populismo de derecha, ¿qué gravedades sobre el populismo de izquierda nos trae? Yo creo que, Gonzalo, hay que tener una cosa clara. Los populismos de derechas o de izquierdas son peligrosos y hay que combatirlos. Y hay que tratar de no llegar a elegir a un Mesías, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Tienes un ejemplo a la vuelta de la esquina, que es Fujimori. Así es. Recuerda tú lo que ocurrió con Fujimori. Fujimori se hizo elegir democráticamente y derrotó en esas elecciones a Mario Vargas Llosa. Así fue. En unas elecciones donde nadie alega que hubo fraude. Gobernó un tiempo hasta que decidió dar un autogolpe y gobernó en términos antidemocráticos durante largos años. Se hizo reelegir y quería eternizarse en el poder, pero los escándalos de corrupción de Fujimori y Montesinos, incluso hasta el propio conflicto armado que tuvieron en esos años con Ecuador, los afanes expansionistas, el control de los medios de comunicación por parte de Fujimori, la penetración del aparato judicial, exactamente la misma receta. Es el mismo guión, ¿no? Y nadie podría sostener que Fujimori fue un personaje político de izquierda. Al contrario, era un hombre que se identificaba con posiciones ideológicas de derecha, pero que le hizo mucho daño
a las instituciones democráticas que hasta el día de hoy Perú está pagando por una década que fue de deterioro profundo en lo que es el sistema democrático peruano. La pesadilla que podría producirse en Brasil le tiene sin dormir a Human. Nos tiene muy preocupados. Yo he estado viajando constantemente a Brasil, espero seguir haciéndolo en los próximos meses, pero ya te dije, confío en la fuerza del Poder Judicial. Un Poder Judicial que, mira tú el ejemplo que está dando Brasil. No hay en América Latina un ejemplo más potente que lo que ha ocurrido con el Poder Judicial brasileño, que ha sido capaz de poner en prisión a líderes de todas las tendencias, tanto de izquierda como de derecha, y a importantes empresarios, quizás de los personajes más ricos, a propósito del escándalo de Odebrecht en Brasil. Mira tú, por ejemplo, el caso del propio Lula da Silva, un político que hoy día sigue contando con un enorme apoyo popular. Sin embargo, está cumpliendo una condena, está en prisión, cumpliendo por un caso de corrupción, pero hay otras causas que tiene aún pendientes y que deben resolver los tribunales. Y a pesar de toda la popularidad del expresidente Lula da Silva, el Poder Judicial, incluso la propia Suprema Corte, ha podido mantenerse en sus fueros y resolver conforme a derecho, sin dejarse intimidar por lo que son las encuestas, ¿no? Ojalá que ese Poder Judicial sea capaz de preservar lo que es el ejercicio democrático y defender sus fueros, sus competencias y la Constitución brasileña durante el próximo gobierno, si es que el próximo gobierno intenta socavar las bases democráticas de Brasil. ¿Qué recomienda, director, finalmente al Ecuador desde el lado de los derechos humanos y desde el lado de la institucionalidad democrática que hay que prevalecer, hacerla prevalecer por sobre todas las circunstancias? Gonzalo, lo primero es valorar lo que tienen, valorar lo que tienen. Yo sé que la situación de punto de vista económico en Ecuador no es fácil, pero ustedes han salido de una situación de un gobierno que vulneró los derechos básicos, que persiguió a sus ciudadanos y que intentó perpetuarse en el poder. Y pacíficamente han iniciado una transición. Esto no es fácil, pero hay que valorar lo que hoy día se vive en Ecuador desde el punto de vista de las libertades democráticas. Con esas libertades democráticas es posible debatir, construir futuro y diseñar un proyecto de nación que ojalá logre mejorar las condiciones de vida y los estándares de vida, especialmente de los más pobres en Ecuador. Eso obviamente que es la tarea democrática, pero siempre es mejor, con todos sus defectos, es mejor la democracia, con todos los defectos y limitaciones, que la alternativa. La alternativa la conocieron. Eso se llama el régimen de Correa. Y durante ese régimen se vulneraron libertades públicas, se persiguió a los ciudadanos y el país fue gobernado por un líder autócrata que intentó, que concentró todo el poder y que intentó eternizarse en el gobierno. Yo creo que el segundo consejo, y también muy importante, es avanzar con la mayor celeridad posible para consolidar lo que son los mecanismos de control democrático, para que Ecuador nunca más enfrente una situación de alto riesgo como la que se vivió durante el régimen anterior. Así es, pero por control contra la corrupción, desde luego, asegurando la mayor transparencia, garantizando la independencia de los poderes públicos. Además, construir unas instituciones como una defensoría pública, defensoría del pueblo, que tenga dientes, que sea capaz de operar con capacidad de fiscalización, una fiscalía que esté en esas mismas condiciones, elegir a los mejores que ocupen esos puestos de responsabilidad, y yo creo que en esa medida, a pesar de lo que puedan ser las oscilaciones políticas en el futuro, donde la mayoría de los ecuatorianos opten por un gobernante
de un color distinto político, ya sea de izquierda, de derecha, de centro. Lo importante es seguir viviendo en un país con instituciones fuertes, instituciones democráticas que permitan que este diálogo que tú y yo estamos teniendo hoy día no tengamos riesgos al momento de salir de esta radio y nos veamos enfrentados a procedimientos de persecución judicial o persecución penal simplemente porque opinamos de una manera crítica o diferente ante un medio de comunicación. Eso nunca más se puede vivir en Ecuador. Nuestro líder en derechos humanos en el continente, señoras y señores, ha honrado este programa de noticias José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Muchas gracias, director. La jornada de los derechos humanos en esta radioemisora y en nuestro país van a mantenerse a la expectativa de la brillante gestión que cumple José Miguel Vivanco al frente de los derechos humanos de los latinoamericanos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, director, por haber honrado este programa de noticias y opinión. Al contrario, Gonzalo, un placer estar contigo esta mañana. Gonzalo Rosero, credibilidad